Me gustaría tener esa libertad de poder navegar, andar por todos lados y sin tener esa restricción que uno le exigen demasiado. Que uno conoce, uno sabe. No hay necesidad de andar con tremendo montón de papeles para poder andar. Conozco completo todo esto, las Walton, todas las islas Hostel por la parte de afuera. Conozco hasta Punta Arenas por todos los canales, en bote a remo, no a motor. Conozco completo esto. Conozco isla por isla. Un gusto poder ser parte de este encuentro binacional de museos del sur, de Patagonia Sur y todo el extremo sur. Un agrado participar esta vez en esta manera extraña y de hecho vamos a ver cómo resulta esto de grabarnos la presentación para enviarla, lo que es un formato aún nuevo, más nuevo aún que todas los nuevos encuentros digitales o en la web que se han dado, que ha sido también algo bastante interesante. En ese contexto, la idea era hacer una presentación en la mesa de trabajo propuesta para este encuentro, una mesa propuesta relacionada con los 500 años del paso de la llegada de la expedición de Hernando de Magallanes al estrecho que lleva su nombre. Y en el contexto como principal tema del encuentro binacional hay una mesa de trabajo que era Museo y Patrimonio Marítimo, Museos y Patrimonio Marítimo, que, que plantea el tema de la salvaguardia, la relevancia de la salvaguardia del maritorio, en la cual consideramos que es bastante pertinente un trabajo que como museo desarrollamos acá y que sería muy bueno presentarlo para un poco contar nuestra experiencia justamente en lo que tiene que ver con la resguardo, puesta en valor, cuidado del patrimonio del maritorio justamente en el cual estamos insertos, desde el Museo Antropológico Martín Gusinde, eso me estaba faltando mencionar. Soy Alberto Serrano, director del Museo Antropológico Martín Gusinde, que estamos ubicados justamente en la isla Navarino, somos el museo más austral se podría decir de alguna manera, del mundo. No entiendo, no sé bien la situación en la Antártica, pero por lo menos en lo que tiene que ver con los territorios habitados más regularmente, la Antártica, digamos, tiene una situación especial, como sabemos, es el museo más austral y que justamente el foco del trabajo del Museo Antropológico está centrado en lo vinculado con la cultura y el pueblo yagán, que son los pueblos originarios de este territorio, también por supuesto los otros pueblos de Tierra del Fuego. Estamos inmersos en los canales en medio de Tierra del Fuego. Estamos aquí cerquita de Ushuaia, frente a Ushuaia, nosotros un poquitito más al sur, así que un saludo ahí a los colegas de la vecina ciudad. Siempre sobre el Onashaga, sobre el canal Beagle. Y justamente en esta ribera sur, digamos, del Onashaga nos centramos en el museo. Consta de colecciones asociadas al habitar temprano originario de este archipiélago y hasta los tiempos de hoy, en la actualidad. Archipiélago que no puede ser, digamos, habitado o experimentado, vivido, si no es en su vinculación con el mar. Como buen archipiélago, pero aparte, digamos, el desarrollo de la vida, digamos, que podría hablarse como al interior o en tierra firme, acá, digamos, está casi todo prácticamente vinculado al borde costero, por las características propias, digamos, ha sido como las poblaciones originarias habitaron este territorio y cómo luego los estados chilenos, digamos, utilizó a la Armada para colonizar y conocer este espacio. Así es que, bueno, como museo desarrollamos un trabajo llamado, que es un documental que se estrenó el año 2016, que ha tenido la suerte de circular bastante en lo que es el territorio austral,
El nombre del documental es Tanana, estar listo para zarpar, que es el significado de la palabra Tanana en lengua yagán. Y este trabajo fue una iniciativa que surge desde el museo como una manera de acercarnos justamente al maritorio y al verdadero, digamos, patrimonio marítimo, todo a través de, digamos, pudiendo acompañar y desarrollar un trabajo con don Martín González Calderón, un miembro de la comunidad yagán que justamente en este contexto de la pandemia que estamos atravesando acaba de fallecer el pasado 18 de octubre. Por lo tanto, digamos, mucho de lo que pueda contar de la experiencia con el trabajo con Martín también ha cambiado un poco el significado de, después de tantas veces poder estar con él, bueno, después de este largo trabajo que desarrollamos con él de casi 10 años, y también de presentar muchas veces el documental junto a él y referirme a estos temas junto a él. Así que creo que eso es lo más relevante, digamos, para comenzar esta exposición. Inicialmente yo había nombrado a esta exposición como Tanana, la prohibición de zarpar, 500 años de etnocidio, lo cual fue un resumen, una presentación pensada previo a la muerte de Martín. Por lo tanto, lamentablemente, digamos, lo que ocurre ahora en este momento de pandemia y la lamentable muerte de Martín, digamos, nos reafirma el título que yo había elegido, digamos, para presentar esto de los 500 años de etnocidio. Quizás ahora, de manera tal vez más ilustrativa, pueda ser más exacto 500 años de pandemia. En el momento en que estamos viendo cómo una vez más, después de justamente 500 años, están tratando de celebrar, digamos que no se ha podido celebrar mucho debido al contexto que ha generado la pandemia de COVID-19, pero es una nueva epidemia o pandemia que asola a las poblaciones fueguinas, a los pueblos originarios del territorio, que han sido los grandes ausentes de lo que se ha podido conmemorar respecto de los 500 años de la llegada de Magallanes. Se han pretendido hacer un montón de actividades, se han puesto esculturas, se han levantado cruces gigantescas, digamos, en lugares originalmente habitados por pueblos indígenas, y de alguna manera se han enarbolado oficialmente en esta conmemoración los símbolos que significaron este tremendo daño y prácticamente llevar al borde, digamos, no sé si casi al borde de la desaparición a las poblaciones originarias. En un proceso de colonización que ahí se comienza en 1520 y que sigue hasta los días de hoy. Y creo que lo que ha ocurrido lamentablemente en estas condiciones con Martín, que fallece producto de la pandemia, viene a tristemente reafirmar el abandono, digamos, y de las poblaciones originarias, de una real, digamos, reparación quizás de lo que de alguna manera podemos llamar la deuda histórica, pero también presente con las comunidades. En estos 500 años, en esta conmemoración se debió haber trabajado también en la idea de algunas reparaciones concretas de parte del Estado de Chile en relación a sus pueblos y no una mención de homenaje en eso que se ha llamado un encuentro entre dos culturas, pero es un encuentro totalmente asimétrico, una colonización que sigue sigue generando problemas hasta el día de hoy, digamos, de manera ininterrumpida. Una colonización que de otras maneras continúa y que esta llegada de esta enfermedad lamentable que nos tiene a todos complicados es directamente a las comunidades originarias otro golpe. No solamente don Martín ha fallecido, pero es, digamos, respecto a quien yo quiero homenajear y plantear, digamos, esta situación, porque además
el trabajo que hizo don Martín, que pudimos realizar con él, fue muy generoso, en donde él siempre buscando poner en valor y que perdure todo lo relacionado con el pueblo yagán y su cultura que está centrado acá en Puerto Williams. Entonces, bueno, este trabajo, como bien señalé, significó la posibilidad de documentar junto a don Martín, primero que nada, sus enormes cualidades y habilidades digamos que acarreaba con sí mismo, digamos, como artesano y cultor, artista, digamos, del pueblo yagán, donde él, desde un intenso trabajo como artesano para sobrevivir, digamos, al día a día, era la manera en que él vivía habitualmente, pero además pudo, para el documental, poner nuevamente en práctica y generar un registro de todo el procedimiento de la carpintería de Rivera, de cómo ellos fabricaban sus embarcaciones para poder vivir justamente lo esencial para poder vivir en el archipiélago en el cual estamos insertos. Martín creció en el archipiélago, desde los primeros días de nacido comenzó a navegar, vivían en una isla junto a su familia, por lo tanto la carpintería de Rivera era un elemento fundamental. Y ese es un arte básico central de su pueblo que él de alguna manera nos transmite. Ya voy a ahondar un poco en el tipo de embarcación que podemos documentar, pero el registro desarrollado con Martín se centró en los botes, digamos que fueron la última tipo de embarcación que podríamos decir tradicional del pueblo yagán, digamos, de manera casi podríamos decir artesanal o de factura propia, digamos. Más allá de que hoy en día son generalmente los navegantes del pueblo yagán están abocados al tema de la pesca de la centolla, son embarcaciones ya un poco con otras características. Antes mi mamá, me acuerdo yo, ella navegaba sola y levantaba su aparejo, su vela y navegaba, se iba. Y hacía lo que quería. Mis hijas no pueden hacer eso porque no saben. La mayoría de los descendientes de yaganes se han crecido en el pueblo. No tienen esa necesidad del mar casi, no es como uno que se creció en el mar. Mira, Andrea, mi bote. Así como que tiene motor. Antes nosotros vivíamos en la isla afuera, hasta que nos tuvimos que venir a Puerto Williams. Así que hay muchos lugares en los que no volví más, como el falso Cabo de Horno y otros lugares que no he visto hace como 40 años ya. Esta explicación referida al trabajo que desarrollamos como museo, pero en el contexto de esta conmemoración de 500 años de etnocidio, ¿cierto? Que mencionamos en el título. Nuestro interés es de alguna manera explicar en estos minutos por qué llegamos a la situación, digamos, de tener que documentar de esta manera estos saberes de don Martín y estos lugares y todo el proceso, digamos, en el cual él desarrolla esta particular carpintería de Rivera que se ve en el documental, porque es todo parte de un ciclo histórico que bueno, no se abre solo con Magallanes, pero digamos que el punto de inicio
de la llegada del europeo y el proceso colonizador. Entonces queríamos brevemente hacer una pequeña reseña histórica de ese ciclo que se abre justamente con el paso de Magallanes por el estrecho, que por supuesto ya en su primer encuentro como es bien sabido, digamos, no creo que sea necesario ahondar mucho al respecto, pero ya enfrenta una serie de situaciones violentas, o él, digamos, intenta raptar incluso digamos, a poblaciones a las quienes él denomina patagones, los trata de embarcar en su barco, digamos, y por supuesto mata a algunos y trata de generar este secuestro, que es bien conocido. Ya, digamos, dando un preludio de la violencia que van a tener estos encuentros que en ningún caso fueron pacíficos. Al respecto, bueno, iniciar diciendo que en lo que respecta a las poblaciones ubicadas al margen sur del estrecho de Magallanes, bueno, y principalmente hacia el oeste, encontramos, digamos, poblaciones canoeras que son los del pueblo Cahuéscar y el pueblo Yagán, todavía más al sur, digamos, estamos al sur de Tierra del Fuego, por lo tanto está un poco más alejado del estrecho de Magallanes, pero por todo el sector, digamos, y los contactos del sector del oeste de Tierra del Fuego y los contactos con las poblaciones navegantes canoeras también, Cahuéscar, hay una vinculación con el estrecho, al menos en el sector oeste, por lo menos para decirlo de manera concreta. Además, por supuesto, están los Selknam, o conocidos como Onas, que estaban sobre la tierra firme, sobre la isla grande de Tierra del Fuego. Isla que, por supuesto, es bautizada también por esta expedición, también en otra hecho, digamos, bastante reconocido como Tierra de Humo, luego Tierra del Fuego, y de alguna manera abierto como un nuevo espacio para el saber de los europeos. Bueno, yendo un poco al tema, digamos, que estamos tratando de plantear, las poblaciones canoeras ubicadas en la parte sur de Tierra del Fuego, aquí incluso en otros sectores del archipiélago, ya han sido investigadas desde la arqueología, y la evidencia, digamos, ya ha demostrado un uso constante, permanente, de hace al menos 6.000 años antes del presente, un uso continuo de poblaciones canoeras en el territorio. Estas poblaciones canoeras son, digamos, el antecedente, digamos, del origen de lo que entendemos como pueblo Yagán, y que son las poblaciones que encontraron los navegantes europeos en sus primeras travesías por este territorio. En esos encuentros, bueno, justamente para hacer un breve recuento, bueno, Francis Drake hace una pequeña reseña de su encuentro con nativos, pero que los avistó, no da mayor información a algún encuentro, lo que no es así, digamos, con Oliver Van Noort y las poblaciones Cahuéscar en 1599, donde hay un violentísimo encuentro y una masacre de los canoeros, digamos, que corresponderían a poblaciones de origen Cahuéscar, y misma circunstancia o similar a lo que relata la expedición de Jacques L'Hermite, que es el primer registro, digamos, de contacto en 1624 realizado por esta expedición holandesa en este territorio, con quienes serían poblaciones canoeras correspondientes a lo que luego hoy día conocemos como el pueblo Yagán, y que son, digamos, a quienes encontraron en esta parte del territorio junto al Cabo de Hornos, digamos, que es el principal hito geográfico. Ese encuentro en 1624 fue sumamente violento. El relato que tenemos solamente, por supuesto, corresponde al de la expedición holandesa, y donde ellos establecen una afirmación que marcará bastante el devenir posterior acá en el archipiélago respecto a los yaganes, y es que ellos habrían
asesinado a algunos hombres de su tripulación para comérselos, según dicen. Sin embargo, el relato no habla de que ellos vieron esa práctica, pero establece, digamos, el origen de la idea del canibalismo entre los canoeros de esta parte, que bueno, posteriormente, un par de siglos después, será reafirmado tristemente por Darwin, por Charles Darwin. De esta manera quedó marcada, digamos, lo referido a los encuentros entre los navegantes europeos que progresivamente comenzaron a venir hacia este territorio. Que en general respondió también más bien a exploradores, a corsarios, a gente que venía más bien de paso y fueron los primeros que se aventuraron. Bueno, en 1624, cuando se produjo este primer encuentro, ya había sido reafirmado el descubrimiento para Europa del Cabo de Hornos, por lo tanto había una nueva ruta que algunos navegantes comenzaron a replicar, aparte, digamos, del paso por el estrecho. Esa es como una primera etapa, digamos, en el reconocimiento foráneo de este extremo sur, digamos, hacia el sector del Cabo de Hornos, esta área o el maritorio de lo que conocemos como el pueblo Yagán, lo cual fue teniendo unas variaciones hacia finales del siglo XVIII, cuando hay una transformación en la navegación, digamos, en los medios de navegación de los europeos, y hay expediciones desde el punto de vista de ellos más seguras, donde pueden traer otro tipo de personas y científicos, y vienen con otra mirada también sobre el territorio y comienzan a explorar de manera más profunda el territorio. También esto es coincidente luego con el inicio también de navegantes que comienzan a venir para explotar los recursos, digamos, peleteros, en especial la caza del lobo marino, y dando inicio también hacia las expediciones más al sur, como yendo hacia la Antártica, yendo a explorar en aguas más australes todavía. Por lo tanto, en ese momento ya comienza a producirse encuentros más frecuentes hacia fines del siglo XIX entre los yaganes y las poblaciones y los navegantes europeos que venían al territorio. Y se comienza, digamos, a reconocer, digamos, el uso, digamos, de los yaganes por parte de los europeos, quienes los embarcaban en su barco. Bueno, lo eran principalmente escandinavos, norteamericanos, ingleses, en sus barcos para recorrer el archipiélago, utilizarlos como prácticos de navegación en el territorio. Y otras vinculaciones que, bueno, no hay tantos registros también al respecto. Hay relatos por ejemplo, muy interesantes, los de James Weddell hacia comienzo del siglo XIX, entre otros navegantes. Pero ahí se produce un punto ya de inflexión hacia, digamos, con las expediciones de Robert Fitzroy, muy reconocidas, con Philip Parker King, la cual en cuyo segundo viaje viene Charles Darwin hasta el territorio, producto de que ellos raptan a nativos, digamos, yaganes y cahuéscar, para llevarlos hasta Inglaterra, una historia bastante conocida, la historia de Jimmy Button. Los llevan hasta allá, en su viaje de regreso vienen con Charles Darwin, quien viene como un naturalista que, como mencioné antes, también lamentablemente reafirma esta idea de la antropofagia supuestamente practicada por los canoeros yaganes, y además también establece unas sentencias muy lamentables respecto a la condición humana de los fueguinos y de los yaganes en particular, a quienes denota severamente con sus afirmaciones, todo lo cual siempre va a tener repercusiones posteriores, pero aquí quiero centrarme un poquito más en que también es esa expedición la que abre el proceso de colonización en el territorio. De alguna manera, no me atrevería a decir premeditado no por Fitzroy, pero de alguna manera con el experimento que finalmente trata de armar de intentar educar a los yaganes que raptó a Inglaterra hacia la vida, digamos,
inglesa occidentalizada y traer un misionero para que instalarlo junto a ellos acá en la Tierra del Fuego, comenzar lo que es la colonización del archipiélago por parte del europeo, los hombres blancos. Bueno, esos primeros intentos de la tercera década del siglo XIX no tienen mucho, no funcionan, digamos, para ellos, pero esto abre la semilla para el desarrollo de las misiones anglicanas, digamos, la apertura de una sociedad misionera de la Patagonia en Inglaterra, y comienzan desde los misioneros anglicanos ingleses una, por decirlo de alguna manera, ofensiva por colonizar este sector del archipiélago. Aquí es donde de alguna manera quisiera centrarme más en estas transformaciones desarrolladas producto de la instalación y la familiarización de los yaganes con otro tipo de herramientas. Comienza a perderse, bueno, uno en parte los objetivos de los misioneros estaban muy vinculados a generar asentamientos en tierra, digamos, y no alentar el modo de vida canoero nómade, que era la forma de vida tradicional de los yaganes. Pero en este contexto, además, digamos, me interesa recalcar acá lo ocurrido, digamos, que comienza a perderse la elaboración de las canoas tradicionales yaganes. Y la canoa de corteza, que era un elemento muy particular, muy preciso de esta área, digamos, de Tierra del Fuego y muy específicamente de los yaganes, la canoa de corteza de coihue, que era su medio de transporte y de vida, en el fondo, en este archipiélago. Y bueno, ya esta canoa que tenía sus cosas muy buenas y también, por ejemplo, una dificultad que significa que era bastante frágil, tenía que ser realizada 1 o 2 veces al año, digamos, por productos que se dañaban, pero bueno, tenían otras virtudes muy importantes que eran muy, muy buenas para la navegación, pero comienza a dejar de ser utilizada, en particular por la presencia de estas nuevas herramientas y la búsqueda también de generar una vida digamos, en las misiones, en asentamientos terrestres, digamos, desarrollando la agricultura, la ganadería, en síntesis, un cambio en la forma de vida. Bueno, como decía, de acuerdo a lo que informa el otro, esta canoa habría sido creada por un yagán denominado John Furness, cerca de la misión de Ushuaia. Sin embargo, por ejemplo, Businde conjetura respecto a que habría sido un diseño, digamos, progresivo, desarrollado progresivamente, porque efectivamente los yaganes habían visto las canoas monóxilas que desarrollaban permanentemente también los cahuéscar. Por lo tanto, parece más razonable que haya comenzado a primar debido a la existencia del acceso a herramientas que permitían una mayor facilidad en su realización. También, bueno, también Lothrop menciona, así como otros autores también, respecto de que la última canoa de Cortés habría estado al amparo de los misioneros. ¿Vale? Es difícil de establecer en la bahía de Tequenica, que la habrían guardado como una especie de recuerdo hacia fines del siglo XIX. Incluso por ahí nombran en 1902 que habría estado ahí todavía la embarcación. Es difícil de establecer, pero al menos es mencionado y habría la existencia al menos de una fotografía de esta embarcación, que puede ser vista con la presentación tal vez. Y bueno, esta embarcación fue reemplazada por la canoa monóxila, que fue la que estuvo presente al inicio del siglo XX, las primeras décadas. Los yaganes continuaron desarrollando, los quienes estaban, digamos, ya con una nueva estructura social en el archipiélago, producto de los cambios generados por las misiones, posteriormente la llegada de los colonos que se instalaron y las progresivas intervenciones de los estados chilenos y argentinos. Y la canoa monóxila
de acuerdo a las informaciones existentes, recuerdo yo también, de acuerdo a lo que me señalaba don Martín González, era una embarcación muy inestable, muy inestable en el agua, muy celosa, como se dice, y por lo tanto tenía bastantes probabilidades de zozobrar producto de volcamientos. Sin embargo, la canoa, al menos hasta la década de 1920, se puede encontrar como la principal embarcación, esta canoa tinglada, principal embarcación de los Yaganes, la cual además, por lo demás, incorporó también al desarrollo de la navegación la instalación de un mástil con la vela, que lo permitía también esta nueva técnica para navegar. Entonces se incorporó la vela, digamos, como un elemento también muy importante en el desarrollo de la navegación. Esto en el contexto de, como mencioné, las estancias, los colonos que se instalan en el archipiélago, ya el decaimiento en número altísimo de la población yagán, es decir, como que las primeras décadas del siglo XX fueron quedando las familias que lograron resistir este proceso colonizador, resistir a las enfermedades y a la violencia. Y a través de navegaciones largas generaban expediciones de caza en la cual navegaban el archipiélago de manera ya similar a las navegaciones tradicionales, aunque también ahora hay otro sentido distinto, producto que estas navegaciones largas son con el objeto de principalmente cazar mamíferos marinos para la obtención de la piel, que posteriormente es vendida para obtener dinero. Por lo tanto hay un cambio ahí en las motivaciones de esas navegaciones. Sin embargo, siguen desarrollando estas navegaciones a través del archipiélago de manera extensa y hay testimonios bien interesantes, como el caso que me interesa nombrar, el caso de un yagán llamado Domingo, que es muy interesante digamos, la información recabada por un norteamericano, Amos Burke, quien estuvo acá en el año 33-34, quien señala que Domingo, junto a su familia de 7 integrantes, estuvieron 6 meses navegando en una canoa de tronco ahuecado, tinglada, por el archipiélago, que habrían salido primero con víveres y reservas para 2 o 3 semanas y prácticamente estuvieron 6 meses navegando alrededor del archipiélago. Bueno, Lothrop dice, Amos Burke, digamos, con este testimonio y con las fotografías que presenta, rebate un poco lo que dice Lothrop, quien menciona que habría comprado lo que él llama la última canoa monóxila, que había estado en el agua en uso y la habría adquirido para el museo en Estados Unidos para el cual él trabajaba. Pero de acuerdo a lo que relata Amos Burke y que está debidamente fotografiado en los años 33-34, y luego, y aquí es donde lo que más me interesa recalcar, a partir del testimonio de Cristina Calderón Harvan, de Alejandro Nielsen, un poblador también fallecido, pero antiguo poblador originario acá del archipiélago, la navegación en estas canoas que ya no se realizaban mayoritariamente, sino que ya se estaba pasando a otro tipo de embarcación, fue prohibida expresamente. Es decir, a Domingo, que era quien utilizaba principalmente esa canoa en ese último periodo, llegada a la década de los 30, digamos, se le prohibió utilizar su embarcación por las autoridades chilenas situadas en Puerto Navarino. Es decir, el subdelegado de Navarino, quien oficiaba como capitán de puerto, y las autoridades de carabineros ubicadas en el lugar, que era la presencia chilena que había en el territorio. Se le prohíbe expresamente el desarrollar esta navegación en su canoa con su familia. Bueno, en esos momentos en general también los yaganes estaban migrando hacia ya una embarcación más similar ya a la que trabaja Martín y que podemos ver en el documental, que es la chata o el bote a remo, la chalupa de tablas, que ya es un bote más tradicional, de origen, digamos, a su confección, que viene desde el extranjero, también similar al bote, digamos, desarrollado en Chiloé,
y el acceso, digamos, en las estancias también a clavos y herramientas, aserraderos para obtener las tablas de manera más fácilmente, llevó a que fueran desarrollando esa embarcación en general para continuar con estas navegaciones largas, tales como la que mencionaba yo recién que desarrollaba Domingo. Y en general ese fue el modo de vida que se mantuvo, digamos, semi-nómade, por decirlo de alguna manera, en los cuales se desarrollaron las navegaciones tradicionales de los yaganes, en las cuales Martín González desarrolló su navegación y cómo él creció, las embarcaciones que él conoció y las que él aprendió a trabajar, a crear, a reparar, y en la cual se constituyó en un experto maestro carpintero de ribera y artesano para poder desplazarse por el archipiélago. Martín, junto a que él relata, digamos, en el documental, junto a su familia, salían en estas largas expediciones de caza, principalmente para cazar las nutrias, justamente para obtener las pieles y venderlas. Es decir, esa fue un poco la forma en que se desarrolló el nomadismo yagán la primera mitad del siglo XX y hasta adentrado ya a la década de los 70. Justamente, y un poco para continuar con la argumentación respecto a las prohibiciones de la navegación, ya en la década de los 70, comienza en los años 50 la instalación de la Armada de Chile acá en este territorio, en miras del conflicto territorial, la disputa territorial que había con Argentina. Sin embargo, todavía hasta los años 70 en general era bastante accesible la circulación a través del archipiélago. Pero ya entrada esa década y el momento en que se desarrolla lo que fue el laudo arbitral, digamos, en que el arbitraje por la corona británica, desde Inglaterra, para dirimir la trayectoria del canal Beagle entre Chile y Argentina. Desde ese momento y posteriormente la situación en que se produce prácticamente un enfrentamiento armado entre Chile y Argentina, estado de emergencia que perduró por bastantes años acá en el territorio. En ese contexto desde al menos el sector chileno se genera un control absoluto del tráfico y desarrollo de la navegación en este maritorio. Y desde entonces todo, digamos, el aparataje estatal, digamos, donde ya se fundó Puerto Williams, que es una base naval que atrae a todos los pobladores hacia su contexto, no solo a los yaganes, principalmente a los yaganes y a todos los pobladores, atrae a la gente hacia la base naval y generando este control completo de la navegación en el territorio, como digo, después de los años 70 sobre todo, porque al principio no tuvo esa severidad. Ya el desarrollo de la navegación de alguna manera nuevamente es coartado. Y bueno, hoy en día más o menos ese ciclo histórico ha continuado, producto de las altísimas exigencias, digamos que no está prohibido expresamente el desarrollo de la navegación tradicional, pero las altísimas exigencias, en donde, como señalaba antes, hoy día se debe navegar en embarcaciones que tienen otras características que son las adecuadas para el desarrollo de la pesca artesanal en este territorio, en base al desarrollo de la navegación a motor y con una serie de elementos que son obligatorios para transportar la navegación, sobre todo hoy en día, como GPS. Bueno, el GPS es más reciente, pero otro tipo de elementos que eran necesarios impidieron que personas como Martín y otros navegantes pudieran tomar sus embarcaciones y salieran a recorrer el archipiélago como siempre lo hicieron. En ese sentido se generó un control muy fuerte y se les prohibió expresamente el zarpe y navegación a través de los canales. Por eso es que un poco desde ahí viene el anhelo de don Martín para desarrollar estas navegaciones de manera tranquila, que era su interés, tomar su embarcación, en la cual era un experto navegante, digamos, con toda una tradición milenaria que sabía reparar su embarcación como ninguna de las personas, digamos, que controlan eso. Y lamentaba mucho no poder salir tranquilamente y demorar lo que él quisiera en los lugares donde él quisiera, porque hoy día el control es muy estricto
hay que reportarse permanentemente. Hay lugares en este territorio que son alejados y en especial precisamente donde vivió don Martín se pierden las comunicaciones también, lo cual se refleja en el documental Tanan. Así que bueno, eso ojalá pueda salir preguntas y que se haya entendido un poco el concepto que se ha querido desarrollar y entender, digamos, que para conmemorar esta fecha que ha sido tan dura, digamos, para las poblaciones originarias, los homenajes no son suficientes y deberían implementarse algunas políticas de reparación mínimas, para abrir el diálogo con las comunidades, que lo señalo porque siempre se plantea esa necesidad de diálogo en estos instantes. Así que, bueno, saludo a todos los colegas del encuentro y espero que surjan algunas preguntas desde aquí.